dirección para que Él nos ayude a comprender su palabra, su lección de este día. Cerramos los ojitos y inclinamos la cabeza. Padre Celestial, en esta hora somos agradecidos porque usted nos ha dado vida, nos ha dado salud y nos ha concedido este hermoso sábado. Queremos rogar a usted nos acompañe en los días, Señor, de esta clase bíblica, que bendiga su palabra, que la podamos aprender, atesorar en nuestros corazones. Bendiga, Señor, a cada niño que ha llegado en esta hora. Se nos debe su hora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, la iglesia no es solamente el edificio, ¿cierto? La iglesia la conforman las personas. Nosotros formamos parte de la iglesia. Y el edificio, nosotros le decimos iglesia, pero es la casa de oración, donde nosotros vamos a orar, ¿cierto? Compartimos con nuestros hermanos, los niños comparten con nuestros niños, cada uno tiene su clase, ¿cierto? Voy a hacer algunas preguntas y quiero que ustedes me contesten, ¿ya? ¿Qué les gustaría que se cambiara en la iglesia, en su clase? ¿Qué les gustaría que fuera diferente en su clase de escuela sabática? ¿Qué gustaría que fuera diferente? A ver. Que fuera otra diferente maestra. Yo quiero decir que tengamos una escuela de cocina que la iglesia. ¿Una qué? De cocina. Ah, una escuela de cocina en la iglesia. Ah, tú quieres aprender a cocinar. Mira, sí. Tener una parte en la iglesia que puedan aprender a cocinar los niños. Mire, pastor, qué interesante. Muy bien. ¿A ella le gustaría que fuera un cambio en la iglesia? A ver. ¿Me gustaría? A ver, ¿alguien? Maite, ¿qué cambiaría ahí? ¿O qué aún en la iglesia? ¿En tu clase? No sé. ¿Ah? No sé. ¿No sabe? Que se teatros. Que se hagan más cultos. Es que novia. ¿Qué pasó? Es que se está conectando el Alan. Sí, el Alan. Que hagan más culto. Encuentras que hay pocos cultos. Ajá. ¿Ya? Oye, nadie me dice otra. A ver, veamos. ¿Quién más va a la iglesia? Hola. Todos van a la... Hola, Alan, bienvenido. ¿Todo así con la sabática? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Me gustaría cambiar. A ver. Me gustaría que en su clase hubiera una tele grande donde pudieran ver los cantos mejor, o que de vez en cuando les puedan poner una película sobre la lección que estudiaron en la semana. Y el Adiel dice que sí. ¿Qué otro cambio más les gustaría que tuvieran en su clase? En la iglesia, en la parte de ustedes. ¿Les gustaría estar ustedes adelante cuando está el hermano, cuando salen los hermanos, verdad, a la plataforma? ¿Quién les gustaría estar ahí? Un himno. Bien, Benjamín, le gustaría estar ahí en plataforma, ¿cierto? Que los niños tengan participación más en la iglesia. Ajá, ese sería un buen cambio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han salido en plataforma a hacer algo? ¿Anunciar un himno? Ninguno ha subido a plataforma. Ahí acompañar a los hermanos adultos, ¿verdad? Para o al pastor que le toca predicar. Pastor, estos chicos no han subido a plataforma, vamos a tenerlo pendiente. Porque así, chicos, ¿cierto? Vamos a ir creciendo. Muy bien.
pregunta que tenía yo, porque hoy vamos a hablar que creemos en la iglesia. Muy bien, tía. Muchas gracias. En realidad, todos quisiéramos que nuestra iglesia, cuando vayamos al templo, sea una experiencia bonita, linda. Yo sé que a todos ustedes les gusta ir a la iglesia, o les gustaba antes cuando estábamos presencial. Ahora ya casi todas las iglesias están Audioescuelasabática.com. Ahora podemos ir a Viernes estar con los 15 de hermanos, a octubre, cantar, para a poder estudiar leer y la Biblia. meditar. Así El que espíritu de hoy día lo que vamos servidumbre a se estudiar, engendra cuando se ¿tienen procura ahí su vivir manual? de acuerdo ¿Tienen con su una manual ahí, religión su legal, Biblia? Vamos a mediante pedir que tengan esfuerzos su para Biblia, su cumplir las manual, demandas de la ley su por nuestra propia lápiz. fuerza. A ver, Solo hay esperanza para ahí quiero ver. nosotros cuando nos Ahí quiero, ponemos a bajo el ver, pacto ¿quién lo hecho tiene? con El Abraham, Axel lo que es tiene, el pacto de gracia por el la fe Adiel, en el Cristo Benja, Jesús. la El Maite. evangelio predicado a Abraham, por medio del cual Súper. tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es Vamos a empezar predicado a entonces ya. nosotros hoy, Mira, yo les mediante tengo el algo cual preparado tenemos acá. esperanza. Les traje la Abraham presentación contempló a Jesús, de lo que quien es vamos a también estudiar. el ¿Ya? autor y Hoy día vamos a consumador de estudiar nuestra fe. Comentario la Bíblico lección Adventista, Yo tomo creo 6, en página la iglesia. Así se llama, 1077. la lección número 11. Desde antes que Y fueran la lección echados número los 11 cimientos de de la 13. tierra, Nos faltan el solamente Padre dos y el para Hijo terminar se el habían curso. unido en un Que nos queda pacto para poquito. redimir al hombre en Ustedes caso me de que dicen fuese si se vencido ve por la Satanás. presentación o no. Habían unido sus manos en un ¿La ven? solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso. Muy bien. Cuando Excelente. sobre la cruz Entonces exclamó, hoy día vamos a ver consumado es, la verdad se nos hace dirigió al libre o de la Padre. iglesia. El Mira, pacto ¿qué ven ahí había ustedes, sido chiquillos? llevado ¿Qué dice ahí? plenamente a cabo. Ahora ¿Qué ven declara, ahí ustedes? Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío. Ahí ustedes ven diferentes He iglesias. completado Ahí la dice obra de la redención. iglesia cuadrangular, Si tu justicia dice está iglesia satisfecha, ciencia aquellos que me has cristiana. dado, quiero que donde También hay yo distintas estoy, iglesias como también iglesias ellos estén evangélicas. conmigo. ¿Hay alguna Juan iglesia capítulo cerca de sus 19, casas, verso chiquillos, que no 30, sea adventista? capítulo 17, verso 24. Deseado de todas las gentes, Sí, página pero en mi caso, 774. que se llama Preguntas iglesia de para Calidad. dialogar. 1. ¿Iglesia Reflexiona católica? en que antes de la fundación No, del de mundo, Calidad. el Padre y el Hijo La se iglesia habían adventista de unido Cayo en un pacto para redimirnos si la raza caía. Aquí en Calidad. ¿Por qué eso debería ser de mucho aliento para Porque te nosotros? digo, vino ¿Qué mi debería casa. enseñarnos esto Y acerca aparte de la de iglesia cuán adventista, grande ¿hay es el otras anhelo de iglesias dentro Dios de en que tu seamos salvos en su reino? población o sector, Benja? 2. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿de qué manera deberíamos cumplir el papel que el ¿Qué otras antiguo iglesias hay Israel cerca de debería su haber casa, chiquillos? cumplido Por en su ejemplo, tiempo? aquí, a la vuelta de ¿Cómo mi podemos casa, yo tengo una aprender a iglesia evitar los errores que bautista. ellos cometieron? Así es, 3. bautista. ¿Por qué el No es Evangelio y las adventista, sino que promesas es del bautista. Evangelio son tan Entonces, así esenciales como para la yo idea tengo general una iglesia del que es nuevo pacto? bautista, a lo Puedes mejor ahí ustedes encontrar tienen en una el iglesia Nuevo católica Testamento cerca, una iglesia pasajes que muestren que la evangélica, ley y la ¿cierto? obediencia Entonces a hay la ley muchas quedaron iglesias de abolidas distintos bajo el nombres, nuevo no pacto, solamente como existe la iglesia enseñan algunos adventista, existe la iglesia cristianos. católica, ¿Por qué crees evangélica, que algunos bautista, cristianos dicen que el cuadrangular, Evangelio iglesia anula la necesidad de cristiana, la ciencia guardar cristiana, los como 10 dice ahí, muchas mandamientos? iglesias? Entonces la gran pregunta es, ¿cuál será la verdadera? ¿Será que todas sirven para llegar a Dios? ¿O hay una que tiene características verdaderas? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ya? Aquí está la primera pregunta, chiquillos. La pregunta es, ¿sobre quién está fundada la iglesia? Efesios 2:20. Efesios 2:20. Aquí lo tenemos escrito, Efesios 2:20. Y le vamos a pedir ahí a Adiel si nos puede leer Efesios 2:20, que está ahí en la pantalla. ¿Está por ahí, Adiel?
¿Es el que está ahí en la pantalla? Sí, correcto. Si quieres lo lees de la pantalla o lo buscas en tu Biblia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del del ángulo, Jesucristo mismo. Muy bien, excelente, súper bien, Adiel. Entonces dice aquí que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles, pero sobre todo, dice aquí, la principal cabeza de ángulo o piedra de ángulo, Jesucristo. Entonces, chiquillos, por ejemplo, mira, cuando una persona construye una casa, quiere construir una casa, ¿por dónde empieza a construir la casa? ¿Por el techo? ¿Empieza poniendo la puerta? ¿Por dónde empieza a construir la casa? Por el piso. ¿Por dónde? Por el piso. Por el piso, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea por dónde se empieza a construir una casa? ¿Por el techo, por la ventana, por la puerta, por las murallas? Antes de las murallas, ¿qué hay que colocar? Bueno, quiero decirles que cuando uno construye una casa, uno tiene que hacer un hoyo grande, y ahí tiene que colocar cemento, y eso se llama fundamento. Eso se llama las bases de la casa, y de ahí uno puede parar las murallas, ¿ya? Entonces dice aquí que la iglesia es como un edificio, y que el fundamento de esta casa es Jesús. Entonces la respuesta es, ¿sobre quién está edificada la iglesia? ¿Sobre quién está edificada la iglesia? ¿Quién es la base de la iglesia? A ver. Jesús. Jesús, muy bien. Esa entonces es la respuesta de la primera pregunta. Jesús. Muy bien. ¿Qué le parece, tía Nubia? ¿Cómo están respondiendo los niños? Sí, están respondiendo muy bien. Saben construir una casa. Muy bien. Muy bien. Entonces, una casa. Ahí podríamos pedirle, si alcanzamos a tener un tiempo, podemos pedirle a los niños que puedan dibujar su mejor casa, la casa más linda que puedan dibujar. ¿Qué le parece, tía Nubia? Sí. Vamos a ver si nos queda tiempo antes de las 5. Muy bien, ¿ya escribieron ya, chiquillos? Nuestra casa espiritual, pastor. Sí. Estamos construyendo nuestra casa espiritual ahora. Estamos viendo cómo podemos construir nuestra casa espiritual con esta lección. Muy bien, excelente. Vamos a la segunda pregunta, tía Nubia. ¿Qué nos dice la segunda pregunta, tía? Dice, ¿qué grande privilegio dio Dios a la iglesia? Mateo 28, 19 y 20. Qué gran privilegio dio Dios a la iglesia. Y aquí está el texto. Le vamos a pedir a Maite si nos puede leer. A Maite. Está también en la pantalla si quieren leerlo, ¿ya? Sí, sí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué otro? Y el siguiente, donde dice bautizándolos. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y uno más. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del... Súper, muy bien, Maite.
Muy bien, Maite. Entonces decía ahí, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días. Entonces, chiquillos, ¿cuál fue la orden que Jesús dio? ¿Cuál fue la orden que Jesús dio? ¿Cuál es el privilegio? ¿Qué grande privilegio Dios dio a la iglesia? Ahí está justo en la pantalla. ¿Poder enseñar sobre él? Correcto, dice ir y hacer discípulos, enseñando, bautizando. Entonces podemos colocarle ahí, hacer discípulos, enseñando y bautizando. Esa es la respuesta, chiquillas, chiquillos, para escribir ahí. Ir, hacer discípulos, enseñando y bautizando. Entonces la iglesia adventista también trata de cumplir este mandato que Jesús hizo, pidió, de hacer discípulos, de enseñar, de bautizar. Ahí más adelantito vamos a ver un video de cómo se realiza un bautismo. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿Qué otra pregunta tenemos, tía? La número 3. ¿Quién la quiere leer? Benja, lee la pregunta número 3, porfi. ¿Qué nos pregunta? Menciona por lo menos 3 donde que Dios está dando. Primera Corintios. 1 Corintios 2, 7 y 14. Muy bien, bien. Gracias, Benjamín. ¿Ustedes saben, chiquillos, qué es un don? Un don es como un talento. Es un talento, justamente. Es una habilidad que uno tiene, por ejemplo, regalo. El talento de dibujar bien. Hay niños que dibujan súper bien. El talento de cantar. Hay niños que cantan muy bien. Hija, un poquito, perdón. El talento es un regalo que el Señor nos da para alabarlo a Él. ¿Cómo que se llama? Ahí está, disculpen, ¿eh? Sí. Que la Margarita activó el audio del otro lugar. Es un regalo que nos da el Señor, ¿cierto? El talento para usarlo, para poder evangelizar, y hacer discípulos. El que sabe dibujar nos puede ayudar a hacer un cartel para anunciar alguna reunión, ¿cierto? Alguna actividad que tenemos nosotros, ¿ya? Muchas veces uno dice, oye, yo no tengo el talento de cantar, así que no puedo alabar a Dios. No, todos los talentos que el Señor nos regala, nosotros podemos usarlo para poder predicar el Evangelio, para que otras personas también, ¿cierto?, puedan conocer a Jesús, puedan conocer su segunda venida, de todo lo que hay en la Biblia. ¿Verdad, pastor? Así es. Tía, mire, justamente este texto que viene ahora es un texto un poco ya largo. Entonces le voy a pedir a usted si nos puede ayudar a leerlo para que identifiquemos 3 dones y 3 talentos que Dios da a su iglesia, ¿ya? Porque fíjense, chiquillos, que nosotros tenemos talentos que nacemos con esos talentos. También tenemos talentos que aprendemos. Por ejemplo, aprendemos a dibujar, aprendemos a cantar, pero hay otros talentos que recibimos cuando nosotros bautizamos, o sea, cuando somos bautizados y cuando somos parte de la iglesia, ¿ya? Así que vamos a leer ahora 1 Corintios, capítulo 12. ¿Qué te molesta?
Ya, dice así. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu tu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Jesús, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ya, súper. ¿Sigue? ¿No era hasta el... Sigue acá, el sí, siguiente. hasta el 14. Pero todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya. Muy bien. Entonces, aquí voy a parar un poquitito aquí y voy a hacer una pregunta, tía Nubia. Por ejemplo, chiquillo, aquí dice la Biblia que la iglesia es como un cuerpo. Y el cuerpo dice que tiene diferentes miembros, diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, ¿para qué sirve el ojo? ¿Para qué sirve el ojo? Para mirar. Para ver, muy bien. ¿Y el oído para qué sirve? ¿Y para qué sirven los pulmones? Cuando yo hago así. Para respirar, muy bien. Muy Y el bien, agua. para respirar. ¿Y el estómago? ¿Para qué sirve? Stomach, como se dice en inglés. ¿Para qué sirve el estómago? ¿Para qué sirve? Para digerir la comida. Para Muy digerir la bien. comida, para guardar la comida, ¿verdad? Y después la comidita va para todos lados por medio de la sangre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un solo cuerpo, pero este cuerpo tiene distintos órganos, distintos miembros que tienen distintas cosas, ya que tienen distintas funciones. Asimismo, la iglesia, como ustedes leyeron ahí, el Espíritu Santo le da distintos dones, distintas capacidades para que nosotros podamos hacer distintas cosas. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar algunas fotitos, ¿ya? Y ahí vamos a sacar algún. Por ejemplo, aquí hay algunas fotitos. Aquí una fotito de algunas actividades que se hacían antes de la pandemia en la iglesia para poder predicar el evangelio. Por ejemplo, se hacían ricas comidas para poder servir e invitar a personas que no conocían a Jesús. También se predicaba el evangelio, se hablaba de Jesús. Hay personas que tienen facilidad de hablar en público, hay otras que no, otras que a lo mejor cocinan rico para poder servir a otros. Otros, por ejemplo, tienen la personalidad de ir afuera y regalar un libro misionero. Otros, como la tía Nubia, que tiene la capacidad de hacer una escuelita cristiana de vacaciones para niños. Otros hacían ferias de salud y así, distintas cosas. Ahí, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, ¿ven las damas que están ahí de rosado en la mitad de la foto? ¿Ven ustedes las damas que están ahí en la mitad de la foto? Sí. ¿Cuántas damas ven ahí en la foto de la mitad? En la mitad de la foto, ¿cuántas damas ven? ¿Cuántas damas ven de rosado? Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Ya, estas damas de rosado trabajan en el hospital o trabajaban en el hospital atendiendo a los enfermos. Cuando un enfermo no quería comer, ahí ellas iban y le ayudaban a comer. Y así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la iglesia tiene distintos lugares donde poder trabajar. Aquí ustedes ven un pastor que predica en el canal Nuevo Tiempo, que es el canal de la iglesia. Y así pues, chiquillos, entonces
La pregunta era, vamos a devolvernos a la pregunta, era, mencione por lo menos 3 dones que Dios está dispuesto, está listo para darnos. A ver, ¿qué dones podemos poner ahí? El don de... ¿De qué? De evangelismo, dice aquí la Margarita. ¿Está bien o no? De evangelizar. Mira, aquí por ejemplo en el texto dice que el Espíritu Santo da el don de discernimiento de espíritu, de sabiduría, de obrar milagros. ¿Qué más? ¿Qué más? El don de lenguas, que es el don de los idiomas, de tener idiomas para poder hablar a otros. ¿Ya? Entonces, eso... El otro, el don de la fe. Hay que tener fe. Dice también a otro fe por el mismo espíritu. Imagínense, yo pensaba que la fe no era y es un don que nos da el Señor, la fe. Así No me es. había fijado en esto. Así es. Es cuando, por ejemplo, una persona, tía Nubia, dice, en este lugar va a haber un templo para que alaben al Señor. Y el templo todavía no está, pero él se imagina o ella se imagina un templo. Y ora y trabaja para que haya un templo y se levanta un templo ahí en ese lugar, en los años. Eso es el don de la fe. ¿Ya? El don de creer en cosas que no existen todavía, pero que con esfuerzo y con oración después existen. Ese es el don de la fe. Bien, chiquillos, vamos a colocar entonces ahí en nuestro manual, coloquemos podemos colocar 3, el don de evangelizar, el don de la fe, ¿y cuál más podemos colocar, tía Nubia? Don de evangelizar, el don de la fe. ¿De cuál? De sanidad. De sanidad, muy bien. Porque la iglesia adventista también tiene muchas personas que sanan por medio de la oración y también de los remedios naturales. Así que coloquemos ahí de evangelizar, de la fe y de sanar o de sanación. Muy bien, chiquillos. Ahí vamos a pedirle si Axel la pregunta número 4. Bueno, antes que lo lea, preguntarle, ¿todos respondieron? El Benja, el Adiel, la Maite. ¿Sí? Profe, De evangelismo, de fe y de... Dígame. Sanidad. ¿me toca leer? Sí, ¿Pueden leer Alan, la pregunta 4 que está aquí en la pantalla? ¿Para qué son dados estos dones ¿qué? 4, 11, 12. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Para qué son dados estos dones que acabamos de leer? Ya, vamos a leer este texto. ¿Quién no ha leído, tía Nubia? ¿Leyó el Benjal? Que lo lea Alan, que lo siga leyendo el Alan. A ver, Alan, sigamos leyendo. El Alan todavía no sabe leer. Y aquí en la pantalla está Alan. ¿Puede leer el papá? El Alan no Axel. El Alan. ¿Quién es el Alan? Sí, que lo lea, Axel, léelo. ¿El Alan chiquito? Sí. Ah, ¿y tú cuál es tu nombre? Axel. El Axel es el hermano mayor y el Alan es el menor. Y mismo. Ah, el Axel es el mayor. Ah, ya, que el Axel lea. Ya, Axel, lee lo que está en la pantalla. Y él no constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Muchas gracias, Axel. Súper bien. Entonces, ¿para qué son dados estos dones? Los que acabamos de escribir. La respuesta está en la última frase que leyó Axel. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo de acuerdo a la Biblia? Su iglesia. Entonces, ¿para qué son dados estos dones? Para la edificación de la iglesia del Señor. Esa sería la respuesta. Para la edificación de la iglesia del Señor. Entonces, para que los cristianos, los hijos de Dios que asisten a la iglesia, entonces los dones son para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Así como tu cuerpo crece porque eres un niño, así también necesitamos crecer como cristianos. Entonces, respondemos para edificación de la iglesia del Señor. ¿Qué nos falta que lea? La Maite leyó. Bueno, quiero leerles brevemente esta partecita, chiquillos, antes de leer la pregunta 5, ¿ya? Quiero leerles que hay 2 características que nos hablan de la iglesia verdadera. La primera característica es que la iglesia verdadera tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y la segunda característica es que debe tener el testimonio de Jesús. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? Que la iglesia que dice que es de Jesús tiene que guardar el día sábado, ¿ya? Porque la Biblia dice en Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día sábado para el Señor tu Dios. Entonces, la iglesia, si ustedes quieren saber cuál es una iglesia verdadera, la iglesia verdadera debe guardar el día sábado o el domingo, el sábado o el domingo. ¿Qué día, de acuerdo a lo que estudiamos la otra vez? El sábado, ¿cierto? Y debe tener otra característica, debe tener el testimonio de Jesús. ¿Y qué significa el testimonio de Jesús? En Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el don profético. Entonces la iglesia también tiene que tener personas que se llaman profetas. Bueno, vamos a la 5ª pregunta. ¿Cómo debo comportarme al llegar a la iglesia? Eclesiastés 5:1 y 2. Eclesiastés 5:1 y 2. ¿Cómo debo comportarme al llegar a la iglesia? ¿A quién le toca, tía Nubia? A la Maite. A la Maite. Maite. Ya va. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no ven que hacer mal. No te des prisa con tu boca, tu corazón se apresure por Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus. Muy bien.
Gracias, señorita. Entonces, tía, ¿qué nos dice? ¿Cómo debo comportarme al llegar a la iglesia? O sea, al templo. ¿Ya? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Cuando vayamos al templo ahora en estas semanitas, ¿cómo debemos? ¿Cómo? Dice, debemos guardar nuestro pie de no correr apresuradamente y también debemos guardar nuestra boca. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Con reverencia. ¿Cómo debe ser el comportamiento al llegar a la iglesia? Portarse bien y no andar gritando. Ya, muy bien. Entonces, Bien. Y le ponemos ahí cuidar nuestros pies y nuestra boca. Cuidar claro, y nuestra claro. boca. Entonces quiere decir que tenemos que entrar en silencio para poder escuchar lo que se nos está enseñando de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere en ese día que aprendamos? Y nuestra boquita cerrada para que poder escuchar. Claro. Que si hablamos con el amigo del lado, con el hermano del lado, no vamos a poder escuchar lo que el Señor nos está diciendo ese día. Por eso dice que tenemos que entrar. Guarda tu pie, quiere decir que uno tiene que entrar tranquilo y acercarse a oír, o sea, estar atento a lo que nos están enseñando. ¿Ya? Así es. Y no hay que darse prisa para abrir la boca, dice contestar. A veces queremos contestar primero que los demás y nos equivocamos, ¿ya? Por apresurados, ¿ya? Claro. Y si Entonces, a veces no, dice, y si a veces nos llegamos a aburrir, podemos llevar un cuaderno, nuestros lápices y dibujar mientras papá y mamá están ahí al lado nuestro. Mientras claro, que nuestros podemos oídos anotar escuchan. en ese cuaderno las cosas importantes que nos llamaron la atención del sermón, del pastor. A veces la persona que está predicando dice una vez que para nosotros es extraña, no la conocemos. ¿Qué hacemos? ¿La anotamos? ¿Llegamos a la casa? ¿Preguntamos al papá, a la mamá? ¿O si no, le preguntamos al señor Google? O una historia de la Biblia ¿Cómo se diga? que habló el predicador también. Ah, claro, porque a veces hay historias que nos conocemos solamente del Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento también hay historias que no muchos conocen. Y no conocemos, a veces estamos leyendo, oh, esta historia yo no la conocía, es interesante. Así es, entonces, cuidar nuestro pie y nuestra boca. Y ahora estamos en la última pregunta, tía Nubia. Ya, Benjamín, ¿qué nos dice la otra pregunta? Benja, la última. ¿De qué manera una persona puede llegar a ser miembro de la iglesia? Marcos 16:16. Muy bien. Entonces Bien, dice, gracias. ¿de qué manera una persona o un niño o un joven, un adulto puede llegar a ser miembro de la iglesia de Jesús? Vamos a ver entonces lo que dice la Biblia. ¿Quién lo va a leer? A ver, la Adiel. El Adiel, eso. Vamos a Adiel, léelo, porque está en la pantalla. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Ya. Muy bien. Gracias, Adiel. Entonces, la pregunta era, ¿de qué manera una persona puede llegar a ser miembro de iglesia? ¿De qué manera? Dice, siendo bautizados.
De esa manera podemos llegar a Claro. ser miembros de la iglesia de Dios. Así como la tía Nubia y yo un día fuimos bautizados para poder ser miembros de la iglesia, también ustedes en algún momento necesitan ser bautizados para llegar a ser miembros de la iglesia. Y vamos a terminar, voy a mostrarle un videito, ¿ya? Ustedes me dicen Como usted bautizó a mi primo. Exacto. a su primo Esteban, sí. Y ahí va el video, ¿ya? ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, pastor. Ahí ven a un pastor, es el pastor Joel Ruiz, colega mío, y ven una niña, como ustedes. Está ahí en el bautisterio, en el agua. Miren, ya vamos a ver acá el video. Voy a ponerle play. ¿Qué hizo ahí el Está en pastor? una etapa bonita que todos hemos pasado, la mayoría, ¿verdad? Unas hermosas etapas de la vida. Entregar su corazón ¿a quién? A Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Así que, ¿qué mejor bautizarse todavía con su hermana? ¿Qué mejor regalo que para el Señor que bautizarse con su hermana? Tu corazón a ti, Señor. Quiere estar a cuentas contigo. Quiere empezar una vida nueva. Queremos pedirte para que tú le perdones todos sus pecados, para que reciba el don del Espíritu Santo. Lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Muy bien. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué vieron en ese video? Que la gente bautizada. Vieron dos niñas, Bautizándose. dos niñas que son hermanas que se bautizaron para ser miembros de la iglesia del Señor. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Y en algún momento a ustedes les gustaría ser bautizados, así como se bautizaron esas pequeñitas? ¿En algún momento les gustaría ser bautizado Benjamín, Adiel, Maite, Axel? Así como estos niños, ¿verdad? Entregaron su vida a Jesús, ellos entonces empezaron a formar parte de la iglesia, ¿cierto? Muy bien, tía. Vamos entonces a leer mi decisión. Muy bien. Dice, mi decisión, deseo ser un fiel miembro de la iglesia. Un fiel miembro de la iglesia, pone ahí su firma, su bello nombre. Muy bien, Adiel, ponga ahí su firma. Su bello. Muy bien. Benjamín, Entonces, muy bien, Benja. Maite, todos están escribiendo ahí su nombre, que quieren ser miembro de la iglesia. Tía Novia, Dígame, mi segundo nombre es Ignacio. Benjamín Ignacio, ya. Benjamín Ignacio. Ya. ¿Firmaron, chicos? Para que veamos el verdadero y falso. A ver si aprendimos o no aprendimos. Esta es la prueba, ¿eh? ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Estamos? Dice, la primera pregunta dice, al principio la iglesia era pequeña y humilde. ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen?
al principio y era humilde. Ver, verdadero o falso. Parece que no pusieron atención, era la primera pregunta. ¿Qué contestaron ahí, chiquillos? ¿Qué pusieron? ¿Verdadero? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad? Era verdadero, ¿verdad, pastor? Porque era pequeña la iglesia, fue Era creciendo pequeñita, correcto. de a poco. Era pequeña, no era una iglesia con mucha gente, ¿verdad? Eran poquitos, ¿ya? Y así fue creciendo. En predicaciones donde mucha gente aceptó a Jesús. Ya, la segunda dice, la iglesia verdadera respeta casi todo lo verdadero o falso. Falso. Muy bien, Maite, falso, porque la iglesia verdadera respeta todos los mandamientos, ¿ya? Todos los mandamientos la iglesia debe respetarlo porque es la palabra de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos dice, nos llamamos adventistas porque creemos en la segunda venida de Jesús. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero, ¿verdad? Porque la palabra adventista viene de advenimiento, que va a venir. Entonces es verdadero, por eso nos llamamos adventistas. La número 4 dice, la iglesia sobre Jesús. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero, ¿verdad? Vimos, ¿cierto? En la primera pregunta que la iglesia en Jesús, ¿verdad? Y la última pregunta dice, la puerta de entrada a la iglesia es el bautismo. Verdadero. Muy bien. Pasaron la prueba, Muy bien, chicos. Con la súper. primera dudaron, pero la prueba, muy bien. Estuvieron pero ya ahí atentos. Ya y con las otras ya se lucieron. Claro. Ya. Listo, pastor. Súper bien. Muchas gracias, tía Nubia. Y chiquillos, entonces la invitación está, si alguno quiere ser miembro de nuestra iglesia y ser bautizado, puede preguntarle a los papitos y los papitos pueden hablar con nosotros o ustedes también nos pueden conversar la próxima semana, en la próxima clase, ¿ya? Así que estamos disponibles. Tía Nubia, ¿qué le parece si el próximo sábado, que hay aquí una mosca que nos está molestando, el próximo sábado nos reunimos para la otra lección? Sí, pastor. Ya. Sí, porque el Señor Sí, quiere que tenemos nos buena reunamos. Claro, que están todos chiquillos invitados, no se pierdan, ya no nos quedan con 12 y 13. Y al Sí. final va a haber Nos una queda- sorpresa. Puede que nos podamos reunir, pastor, ¿verdad? La clase Así nos podamos es. reunir y hacer Sería alguna bonito. cosita. Vamos a planificar con el pastor chiquillo. ¿Ya? Ya, buena idea. Sí. Buena idea, buena idea. Podemos hacerle incluso, ahí vamos a ver y les vamos a proponer algo la próxima semana. Ujú. Ya, chiquillo, Muy atento, bien. atento. No Hagamos se una pierdan oración, la próxima chiquillos. semana. ¿Quién quiere orar? ¿Quién se anima a orar de los que estamos acá? El Axel, el La Maite se Benja, escondió. Fiel. Tienen que orar con sus propias palabras, no estén buscando las palabras que oró el hermano, el pastor, la hermana. Hay que hablar con el Señor como hablan con un amigo, ¿cierto? Tenemos que darle las gracias por lo que nos enseñó hoy y que nos cuide durante la... Ya, Bien, ¿ok? entonces voy a orar yo, ¿ya? Ya va. Porque parece que ninguno ahí hoy día quiere orar. No hay problema. Vamos a orar. Hija, vamos a orar, ¿ya? Silencio. Señor, te damos las gracias por esta linda lección que hemos tenido, donde tú nos has enseñado que tienes una iglesia y esa iglesia tú quieres invitarnos a formar parte de ella. Ayuda para que cada pequeño tome el deseo de poder ser en algún momento miembro de nuestra iglesia. Pedimos tu bendición por ellos, por sus papitos, hermanos y su familia.
Lo pedimos por Jesús. Amén. Y amén. Ah, Ya, chiquillos. Vamos a llegó el final. despedirnos. Muy bien, chiquillos, que el Señor les bendiga, que tengan un rico fin de sábado. Ya no veo. ¿Ah? Nos vemos el fin de sábado. Nos vemos el próximo sábado. Muy bien. Nos vemos el próximo sábado. El Señor los bendiga. Vamos. Gracias. Chao, Alan y Axel. Chao, Adiel. Chao, Benjamín. Oh, el Benja se me fue. Benjamín Ignacio. Chao, Margarita. Chao, chicos. Chao, tío Sergio.